Hola hermanito, bendiciones, Dios lo bendiga. Hoy estamos acá para ver la historia de un esquizofrénico, en este caso soy yo. Yo sufro de esquizofrenia desde el año 2017, se me despertó estudiando en la universidad. Y hoy le traigo un relato mío que apenas me enfermé, yo no podía hablar, no podía escribir, no podía, mi mente se había muerto. Era como que me costaba mucho leer, pero mi pensamiento de la cabeza, lo que yo más o menos era como un niño atrapado, eh, o como un león enjaulado, mi mente se me dio por escribir de toda la experiencia que yo pasé. Así que este video trata de eso, de ver más o menos la experiencia de un esquizofrénico, lo que pasa, todos los síntomas que eh, provoca la enfermedad y, y nada, vamos, vamos con el relato que escribí. El relato lo van a encontrar en una aplicación de escritores, pero es de Estados Unidos. Pero igual, yo lo escribí en castellano, tuvo 5.1K de visita y dura 15 minutos y 53 segundos la lectura. Así que nada, empecemos. La descripción que le puse al relato es así. El siguiente. Trata de un estudiante de la universidad que pierde contacto con la realidad teniendo alucinaciones y delirios. Bueno, vamos a ver la historia completa. Dice Psicosis de Manuel. Lo van a contar también en YouTube como Psicosis de Manuel. Y este canal también lo voy a subir con otro nombre. Porque en ese tiempo me dijeron que era un cuadro de estrés o psicosis, pero no, terminó siendo esquizofrenia lo que yo tenía. Porque después más adelante, esto lo voy a hablar más adelante. Pero más adelante que de la enfermedad, a mí me caí en internación 2 meses y ahí sí fue, mi cuerpo era agresivo. Yo atacaba a las personas, las insultaba y me tenían atado en el hospital. Después no me dieron de alta, yo me escapé del hospital porque cuando yo desperté, cuando mi cuerpo despertó, no entendía nada, yo estaba atado. Y venía una doctora y nada, me pinchaban la cola con una aguja y después venía un doctor que es mi doctor de cabecera. Me preguntaba, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Me conoces? Y yo, como a él le había aparecido un personaje que yo había visto antes de la música del hip hop, que el de Cypress Hill, el doctor, yo pensé que era él y dije, sí, te conozco. Entonces es como que no me daba el alta. Y yo me escapaba hasta que me escapé. Aparecí con la patrulla de mi casa y ahí terminó todo. Y ahora desde ese día hasta ahora me cuido más que nunca, porque sufrí en el hospital. Bueno, vamos con el relato. Dice Psicosis de Manuel. Todo comenzó cuando vine a la universidad y me puse a estudiar una materia que me había ido mal. Me puse a repasar ese día sobre un tema llamado hegemonía. Lo leí una y otra vez hasta entenderlo. Y ahí al entender no pude creer que me había llegado la materia por ese tema. ¿Qué me refiero yo a este relato? Yo ya había pasado por varias épocas, procesos. ¿Qué pasa, Igor? No vas a morder cable del micrófono, ¿no? Ven acá. Está enfermo, pobrecito, el intestino con virus. Le llevé al veterinario, pero bueno, es otro tema. Y bueno, y de aquí estábamos, que yo había entrado a la universidad. Claro, yo tengo tatuajes, ¿viste? Por todos lados. Y yo siempre iba en ese tiempo de invierno. Después llegó el verano. eh, yo todas las materias que di a la universidad iba raspando, pero las aprobaba. Yo me anotaba de 4 materias, de 5 y las aprobaba. Para alguien inicial es mucho. Yo estudié acá en la UNAG, en Florencio Varela. Yo soy de la JTI y me quedaba más cerca. Yo era de Varela, pero tomaba un colectivo en 500 para venir más a la universidad.
y no llegaba. Entonces, por cuestión de... hablé con mi mamá, cuando hace tiempo estaba viva, y le dije, voy a vivir lo de mis abuelos porque me queda más cerca. Acá mis abuelos siempre la CTI, pero queda cerca de la universidad. Yo puedo tranquilamente puedo ir caminando o en bici, a no gastar en colectivo. Pero bueno, ahora tengo el pase para viajar. Pero bueno, ya no estudio más en la universidad, no puedo trabajar porque intenté trabajar y no pude, mi cuerpo no reaccionó bien. Me cambiaron los medicamentos y todo, porque me puse alterado y no pude dormir bien. Y tuve que renunciar porque me pedían después más horas y la misma paga no me convenía. Así que ando acá sin trabajo. Y no puedo trabajar. Y ahí es como que un proceso tenía en mi mente que no... Yo quería volver a estudiar a la universidad. Quiero volver a estudiar a la universidad. Pero bueno, mi cuerpo me lo impide. Y ahí entendí que no estoy preparado. Y bueno, y yo estaba en la universidad y había que hacer grupo en una materia llamada prácticas culturales. Y hizo calor una vuelta, estábamos en un grupo, hicieron un WhatsApp y a mí me agregaron, imagínate, yo estaba en ese grupo, supuestamente pertenecía a ese grupo. Y me agregaron a WhatsApp y... No me agregaban a WhatsApp, digo, a ellos agregaban a WhatsApp y yo había que escuchar que se hablaban como comentando, sí, yo te invito en el WhatsApp y esto. Y yo digo, ¿cómo? ¿Tiene WhatsApp y a mí no? Y a mí me costaba, yo soy muy tímido, ¿viste? Me costaba socializar, pues yo soy una persona tímida. Y... nada, una vez aparecí en remera, me dieron los tatuajes y ninguno me hablaba. Y yo me sentí re zarpado. Y entonces yo estaba cargando con esa angustia de, de poder encajar en esa sociedad de la universidad. De no, en vez de luchar por la materia, no, luchaba por encajar en la sociedad. Porque hay discriminación en la universidad. Y bueno, ahí no pude. Tuve que dejar la materia. Y eso me estresó mucho. Pues cuando dejé, yo fui hasta lo último. Pero iba de grupo en grupo, yo no tenía un grupo definido. Hasta que me llamó la profesora, me dijo, mira, vos no trabajas en grupo, no entregas la tarea, te tenés que desaprobar. Cuando me dijo así, ese fue el punto límite, el quiebre, por la culpa de esa conchuda. si hubiera tenido un poco de compasión conmigo, yo le iba a rendir la materia. Pero no, en vez de ayudarme, algunos son buenos profesores, me he encontrado con buenos profesores muy buenos, y otras mierdas como ella. No me acuerdo el nombre, pero si no se lo diría. Porque después yo tuve como dos profesoras más de práctica cultural. Pues yo no me rendía, yo quería seguir estudiando. Pero bueno, vamos a comenzar con el relato. Día 1. Es importante los días acá. Porque vas a ver cómo yo perdí contacto con la realidad. Y a partir del día 1 hasta no sé cuántos días, se saltea. Porque yo ya no recordaba, yo lo escribía cuando pasó todo, pero yo ya después ahí no recordaba qué día era y eso, pero sabía que había pasado semanas y semanas. Vamos con el relato. Día 1. Recuerdo que era un sábado, tenía que cursar y me fui en medio del camino y me encuentro a mi mejor amigo Enzo. Me subí en su auto, en ese tiempo tenía una Kangoo, y en el camino íbamos charlando. Le contaba que cursando una materia que me había ido mal y que me lo llevé por una tontería. Le empecé a hablar sobre el tema de hegemonía. Luego me dejó en la esquina de la universidad, me despido de él y me entré a cursar. Ese día era distinto. Yo estaba entretenido con el tema. Me sentía diferente. Era como un alumno que practicaba en la clase, cosa que yo no era antes. Acá hay que hacer una pausa porque en el transcurso del viaje yo había fumado marihuana. Bueno, en esos tiempos yo fumaba. Y claro, la marihuana te alteraba la cabeza. Y ahí ya estaba un poco alterado. Y todo dice que es curativa para los esquizofrénicos, no sirve la marihuana. Así que si vos sos esquizofrénico teniendo este video, la marihuana, si alguien te dice vení y probá esto que te va a curar, no lo hagas porque no te sirve, te altera y es peor, hace que aparezca más tu otra personalidad. Entonces,
Nada, dice que, como dice el relato, ¿no? Tenía como diferente, que era como un alumno que participaba en las clases. Ahí ya hablaba ya con mi segunda profesora, que fue la última que cursé, porque después de la tercera profesora, yo la había cursado en clases virtuales cuando entró la pandemia. Y ya ahí no, era distinto, ¿viste? Porque no tenía alguien que te explique, era una pantalla y no había una persona que te explique hablar. Pero bueno, eh, vamos con el relato. Día 2. Era un domingo y tenía una actividad pendiente de preguntar a 3 familiares sobre el tema de escultura para ellos. Yo pensaba en mi tía Claudia, mi amiga Mariana y un amigo Agustín. Fui hasta la casa de mi tía y le pregunté sobre el tema, me respondió y solo quedaba Mariana y Agustín, cosa que ellos vivían en Valera. Me fui de viaje hasta allí con mi primo Enzo y me notaba raro en ese entonces, estaba como feliz, entendía sobre el tema, mi mente me pedía más información, era algo lindo. Luego de haber llegado resulta que Mariana no está y necesitaba de ella para poder comunicarme con Agustín. Me dieron el WhatsApp de ella y de ahí me comunicaría luego de volver a Brasil. Le envío un mensaje sobre el tema, me respondió y solo quedaba preguntar a Agustín, cosa que le pregunto sobre qué escultura para él y me responde listo y ya tenía la tarea hecha. Día 3. Llegó el lunes. Notaba algo raro en mí. Me había dado cuenta de que el sábado no dormía y mi mente acumulaba información. Era como un libro abierto, no paraba de llenarse de datos, algo andaba mal. Me había sentado enfrente del PC y me quedé mirando un punto fijo mediante 3 horas, moviendo la boca, en silencio. Mi mente se llenaba de ideas, algo andaba mal en mí. Acá era cuando ya no dormía, no, no me daba cuenta, el tiempo pasaba volando, no, estaba perdido en el tiempo y mi mente se llenaba de información, Yo miraba videos de YouTube, todo sobre... Yo era ateo en esos tiempos, ahora soy cristiano, después que falleció mi madre, pero en esos tiempos era ateo. Y yo miraba cosas de la ciencia, eso, y eso me llenaba más información y me quemaba la cabeza. Ahí en el relato te das cuenta de todo lo que estudié, cómo se mezcló con la realidad. Andaba mal en mí. Pasaban los días y yo no me daba cuenta de lo que no dormía. Llegó un tiempo que hasta no comía. Desde allí perdí la capacidad de pensar con claridad. Era como que todo lo que pensaba tenía sentido alguno. Mi mente no paraba de mezclar las ideas y cosas. Me sentía que estaba volviendo más inteligente, pero crucé el límite de pensar. Ya para el día siguiente hablaba más fluido, no me trababa, empecé a tener mis primeros delirios. Era un hablar sin sentido. El primer encuentro fue con mi tía Claudia. Estaba mal, no me daba cuenta de que mi mente era como un revólver disparando las palabras sin sentido alguno. La empecé a hablar sobre un sobrino que había muerto, que ella hizo mal en festejar su muerte, que él murió siendo inocente. Mi tía me decía que no, que al contrario también ella le había afectado su pérdida. Pero yo no escuchaba, yo defendía mis ideas más allá de que estuviese mal. Luego al salir de su casa me encuentro a mi mejor amigo Enzo. Recuerdo que le dije que tenía la respuesta a todo. Le empezaba a hablar sobre hegemonía y que esto era el paraíso, que seguíamos adentro, que el cuento de Adán y Eva era para gente tonta. Le contaba mientras íbamos camino a casa de mis abuelos. En esa misma tarde aparece mi tía a hablar del tema. Yo la escuchaba y le decía que ella tiene que buscar el perdón, o sea, el perdón de Dios me refiero. Ella tiene que buscar perdón, que si no se salvaba era demasiado tarde. Y ahí en ese momento tuve mi primera alucinación. Me tapaba el ojo derecho, y la miraba a ella y tenía los ojos blancos. Por dentro mío no sentía miedo. Se le dije, Claudia, yo ya no te veo el color de tus ojos. Tienes que salvarte. Y de repente los dientes empecé a verlo un poco más grandes. Le dije que se estaba convirtiendo en un animal, en un burro, con los ojos blancos.
Luego se marchó de casa mis abuelos, cae la noche y mi mejor amigo aparece. La acompañé a comprar a la verdulería y en el camino le empecé a hablar sin sentido que éramos ángeles, que en realidad él era buena persona, etc. Yo me sentía bien en ese entonces, era un momento mágico para mí. Sentía que tenía la respuesta a todo, era feliz. En esa misma noche, me acuerdo al intentar dormir, me tosía en la cama, mi garganta sentía que raspaba y yo tosía y tosía hasta salir un cuervo negro. Sentía que liberaba el mal dentro de mí. Ahí ya empezamos con las alucinaciones. Al amanecer recuerdo que estaba mi tío Jorge y Andrés, y yo a Andrés le mostré un cuadro que pinté yo. Era un elefante mandala con flores de colores y le dije que el cuadro representaba a él, que él tenía la pisada fuerte y que él era como un cacique. Hubo cosas que pasaron por lo que yo no recuerdo. Me habían contado que una noche yo fui agresivo, le quise patear a mi madre y morder a mi abuela. Acá era cuando ya mi otra personalidad apareció, pero pues solamente apareció ese día, esa noche, digo, en un momento. Y pues yo no recuerdo, yo recuerdo el otro día. Pero yo no lo... El tío Jorge le pegó, le gritó, no, quise patear a mi madre. Perdón, es que me perdí. Acá, hubo cosas que pasaron que no recuerdo, que había contado que una noche que yo fui agresivo le quise patear a mi madre y morder a mi abuela. Pero cuando quise atacar, subió mi tío Jorge y me pegó en la cara, gritando con mi mano. Pero eso yo no lo recuerdo. Al fin, recuerdo que vino un pastor de Varela con su mujer Sergio y Susana. Yo vi mi estado, Sergio y Susana son mis tíos. Yo vi mi estado de cara que era de delirios y alucinaciones. No sé qué pasó, pero mi experiencia fue que me vinieron a orar. Me acuerdo que estaba la camioneta 4x4 de mi tío afuera, Beto, que era mi mente, que en mi mente eso me pertenecía a mí. Y estábamos mi primo Enzo, mi tío Andrés, mi tío Jorge, mi mamá, Sergio y Susana. Y yo estaba en un estado que sentía que era enviado de hijo de Dios. Me acuerdo que en la mesa había dos Biblias, una azul y la otra de color fucsia. Y me hacían señalar cuál era la que valía y yo señalaba la azul. Luego me oraban y confirmaban la oración y con señales de ojos. Mi mamá gritaba y lloraba en el piso tocando mis pies y alzaba la mirada y con gestos yo les comunicaba. Y en ese entonces era como que hacíamos un pacto y yo señalaba a Andrés y a Jorge y decía que ellos estaban salvados. Andrés me tocaba el hombro y llorando me daba las gracias. Día 8. Acá le digo el tema de los días. Ya pasamos no sé cuántos días al día 8. Ya estaba perdido. Y a mí lo que pasó, lo que me vinieron a hablar, hicieron una oración nada más, pero yo vi todo eso, lo que recién lo relaté, que era algo distinto, yo estaba fuera de la realidad. Cuando miré mi celular vi que era sábado, mi mente estaba perdido, para mí todo tenía sentido alguno. En ese entonces llamo a mi mejor amiga Steffi. Steffi era una amiga mía que la conocí estudiando, después que me enfermé se apartó, prefirió alejarse de mí. Llamó a mi mejor amiga Steffi y ella no me entendía lo que yo le hablaba. Empecé a decirle que éramos hechos el uno para el otro, que teníamos que encontrarnos ese mismo sábado para hablar mejor del tema. Yo de ahí me iba para cursar la materia, ya que perdí un día de clase. Cuando estaba por irme recuerdo que llegó un pastor con un grupo de liberación. Yo decía que me tenía que ir y me sentaron en el sofá. Me agarraron los brazos, mi tío Andrés, mi tío Jorge, en cada lado. Ellos vinieron a orar, eso fue lo que pasó. Pero yo en mi mente era como que yo le oraba a ella, las chicas del grupo, o sea, el grupo de liberación. Recuerdo que era una chica gordita vestido de negro, con un pañuelo rojo en la cabeza. Yo le decía a un acertijo descifrando códigos para que ella entendiera que la que estaba mal era ella.
no tenía autoridad para orarme a mí, era un ser inferior. Mientras ella me oraba, yo le insultaba. Me tapó los ojos, pero yo lo podía ver por el tercer ojo. Decía que yo era el hijo de Illuminatis, que por más que tapase los ojos, la podía ver. Recuerdo que yo comunicaba con un muerto de Malvinas. Cantábamos una canción del ejército, que por culpa de gente como ella, el aborto existía. Pero eso quedaba atrás, ya que había inventado una nueva bandera de color rojo. Era la nueva era que WhatsApp y Facebook lo había inventado yo. Que vi cada chat, sabía quién eran por su pescado. Que ya era tarde, no había vuelta atrás. Era la nueva era de mi bandera, ya estaba hecha. Me habían puesto un celular en la oreja y una de las chicas y yo recuerdo que una chica, mientras yo le descifraba el código a la que me oraba, la chica del teléfono decía: yo sabía que me estaban engañando, reclamaba ella con insulto, que se iban a quemar en el infierno y la iban a pagar. De repente, cuando la chica me oraba, se quedó sin palabras y yo descifraba y se formó unas palabras. Ella me dijo que yo venía de las tinieblas, que con eso no se metía nadie, y es hora de que pague el pecado de cada una, que vine a condenarla. Cuando se formó esa palabra, yo sentía que me liberé y aluciné viendo a mi tía Mariné y a mi tía Norma. Mariné le comentaba que le dije que ella, la chica del grupo, o sea que vinieron a orar, son culpables de que ella haya perdido sus hijos. Y mi tía Norma, que la gente como ella, que su marido había muerto. Día 9. Llegó el día donde mis familiares me llevaban a ver con un doctor. Fuimos con un auto de Mariana y mi tío Jorge y Andrés y mi tío y mi madre. Yo seguía con un nivel de alucinaciones puras. Era toda armonía. Recuerdo que estaba contento en el viaje. Hablaba con un acento muy argentino. Yo preguntaba: ¿a dónde me llevan? O sea, ¿a dónde me llevan?, decía yo. Y nadie me respondía. Yo escuchaba una voz interna que me daba órdenes. Para poder comunicarme hablaba con susurros. Y yo repetía lo que decía. Era un hablar sin sentido. Llegamos en primer lugar en un hospital. Y yo caminaba hablando con mi tío Jorge. Él era el único que me podía oír. Entramos a la sala y cuando nos atendieron había un guardia que me miraba mal. Y yo no lo podía ver, solo miraba a Jorge. Y me pusieron un aparato en el dedo y recuerdo que algo salió mal. Al ver el resultado era todos se quedaron mudos. Y Mariana dijo: ahí hay que llevarlo. Cuando salimos del hospital yo solo podía hablar con Jorge. Y le decía: ¿en dónde me llevan? Y él me decía: tranquilo Johnny, es solo un control. Cuando me llevaron a ese lugar que me pusieron el aparato en el dedo, yo era como que hablaba, y la doctora me hablaba, me decía: ¿qué te pasó, Johnny? Y yo decía: no sé, yo quiero irme a casa. Y ahí fue como que sentí que la máquina hizo pi, como que daba un error. Y había un guardia que me miraba mal. Y mi tío Jorge se paró enfrente y lo miró así como diciendo: ¿qué te pasa? Y nada, y cuando yo salí de esa sala, yo me acuerdo que todos me miraban y me decían: ¿es él? Y yo sentía como que tenía alas. Y entonces yo le decía a mi mamá: todos me miraban mis alas. Sí, a mi mamá. Antes de subir al auto había un hombre gordo muerto en su auto rojo. Yo caminaba y lo miraba y mi tío Jorge me dijo: ¿sabés dónde vamos ahora? Mirá, me decía. Y antes de entrar en el auto, en el piso había un dildo tirado. Ahí vamos, me dijo. Y yo entré en pánico. Estaba asustado. Pasamos por un lugar en donde había un cartel grande que decía Verastay, pero yo ese cartel lo vi al revés. Y de ahí, en ese viaje, todos los carteles que leía tenían un mensaje oculto. Perdón. Un mensaje oculto. Mi mente empezó a mezclar y veía cosas.
mi voz interior me decía, ¿sabés a dónde vamos? Mirá cómo está vestido. Y yo estaba vestido con un short de básquet amarillo, una remera de fútbol y de amarillo, color amarillo y verde, que la vas a pagar, me decía la voz, con un insulto. Esta remera yo tenía pues, y un short de básquet amarillo, ahora tengo uno de eso. Yo mirando los carteles y decía, la vas a tener adentro, otro decía, vas a cobrar, era todo muy turbio. Cuando empezamos a llegar era un lugar horrible, era como una villa activa, en el cielo se empezaba a oscurecer y yo temblaba de miedo y mi tío tranquilo me decía, Johnny, es un control. Cuando llegamos era un hospital que parecía una cárcel, había guardias armados y yo tenía miedo de que todos bajaran del auto y el guardia empezara a revisar. No sé por qué, yo tenía pensado que tenía un arma en el culo. Y por eso ese relato. Cuando llegamos era una sala en donde yo oía un ascensor, cada vez que las puertas se abrían bajaba un doctor con un paciente en la camilla muerto. Yo me senté enfrente de unas puertas que decía al revés, 4, 3, 2 y 1. Cuando abrían la puerta, 4 y 3 era una sala de tortura. Las 2 había un anciano enfrente mío esperando su turno. Recuerdo que un pibe le amenazaba al anciano diciendo ya vas a ver vos viejo hijo de puta, vos vas a entrar conmigo, llevando al anciano hacia la puerta. El 2, yo esperaba para la puerta 1 en ese entonces. Escuchaba voces que todos me nombraban Emanuel, el Hijo de Dios. Había muchas personas acusándome de sus pecados. Era como que un lugar donde estaba la gente que yo no pude salvar. Y ese era mi castigo. Yo tenía que aguantar, estaba recostado en el hombro de mi tío, Jorge. Él me decía, es solo un control, Johnny. Me lo decía tranquilamente. Toda la gente que estaba en la sala de espera me acusaban de sus pecados. Había una señora que le hablaba a su hijo y decía, mira, él es Emanuel, por culpa de él nos vamos al infierno. Se lo decía en la oreja. Mis familiares recuerdo que me apoyaban, estaba Andrés, Mariana, mi madre, y de repente llegaba mi prima Mica diciendo que el GPS los trajo hasta acá, que no podían salir de ese lugar. Y yo noté que estaba Enzo y mi primo, y hablando, diciéndole por qué tiene que estar aguantando acá, el que él está a salvo, que se vaya. Luego mi tío Jorge se va a fumar afuera y yo me quedé solo en esa paranoia. Cuando me llaman para entrar en la puerta 1, entro y había un doctor, una enfermera en el PC y me decía ¿qué pasó? Y yo respondía, no sé qué hago acá. La doctora me mandó a una sala donde me iban a dar medicamentos. Yo había zafado de entrar en la puerta 3, 4 y 2. Al salir me encuentro con Jorge, pero él estaba cambiado, lo notaba frío y con la panza más hinchada. Yo había visto unos tubos de aire y por dentro mío sabía que le habían echado el aire en el cuerpo. Acá era porque como que fumó, era como que pecó para mí. Y por eso lo notaba raro. Y van a ver lo que después pasó. Le echaba aire en el cuerpo y con el tono más seco. Era con un tono más seco. Con remordimiento me decía, Johnny, es un control, y murmuraba, ya vas a ver, hijo de puta, la vas a cobrar. Yo me asusté y le decía, Jorge, ¿qué te pasó? Y él, nada, Johnny, y otra vez murmuraba con insulto. Salimos de un rato afuera y yo tocaba la mano de mi tío y le decía, ¿qué te hicieron? A mí no me engañás, algo pasó. ¿Qué pasa? Y él me respondía, ahí entramos los dos juntos, apoyados en los hombros, en la sala de espera, y la gente seguía reclamando que yo era Manuel, el hijo perfecto de Dios. Me lo decían con desprecio. Y yo me senté junto a Jorge y él tenía en el bolsillo y se tocaba y me decía, ya vas a pagar vos. Y yo sentía
que tenía un cuchillo, que me asustaba, verlo así. Luego llegó mi turno para atenderme, entramos Jorge y yo, quedamos un cuarto solo y él tenía la mirada deprimente. Yo le decía, ¿qué pasa? Y él me respondía, él me miraba y me decía, estaba mal, se sentía solo, que no le gustó lo que yo hice que era todo yo, y él en qué quedaba. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Algo te hicieron? Y él me respondía con un tono agresivo. Le enfrenté, casi le pego. Pero por dentro mío sabía que no tenía que pegarle, él era como yo. Yo tomaba de sus manos y le consolaba y me metía su mano en el bolsillo. Y él metía su mano en el bolsillo. Y yo sentía que iba a morir apuñalado por él. Mi miedo era aislado, lo notaba frío a mi tío. Luego llegaron 3 enfermeras, mi mamá entró y Jorge no estaba. Tomó una pastilla, me lo dieron, y a la hora por primera vez me empezó a agarrar sueño. Las enfermeras me decían que yo tenía que estar ahí, pero yo, cansado, le decía que me quería ir a dormir a casa. Cuando salimos del hospital, íbamos en el auto y mi tío Jorge, con un tono amenazante, me decía subí al auto. Yo sentía que alguien me iba a matar en ese auto si entraba. Y él que entraba. Él me haría algo, yo tenía miedo de subir, no quería. Mi madre me decía entrar y no quedó otra que entrar y estábamos Jorge, Andrés atrás conmigo, mi mamá adelante y Mariana. En el volante el auto era como que se manejaba solo. Mariana intentaba controlar, pero no sé, el volante es duro. Perdón, controlar, pero tenía el volante duro en sus manos. Yo veía un callejón oscuro, pasábamos y delante de nosotros había un auto blanco, que se subía un pibe armado y todos bajaban menos una chica embarazada que estaba atrás. Era como que uno tenía que sacrificar para poder seguir. Yo sabía que si nos tocaba a nosotros, no iba a tocar eso. Yo estaba dispuesto a dar la vida por mis familiares. Pero avanzamos y en medio del camino recuerdo que frenamos al lado de un colectivo, todo quemado. Y había un grupo de pendejos armados. Yo sentía que en cualquier momento me iba a morir. Tenía miedo por mi vida. Luego recuerdo que empecé a dormirme en el auto hasta que llegamos a la casa de mis abuelos. Llegué y por más de 2 semanas sentía que pude dormir. Hola, Hola. bendiciones. ¿Está su abuela, la señora Mercedes, se llama? Pará.